La vida a veces nos golpea tan fuerte que parece que el alma se nos encoge, que el aire se vuelve denso y que el futuro es solo una niebla impenetrable. Pero hay historias que nos recuerdan que, incluso en la oscuridad más profunda, reside una chispa, una voluntad inquebrantable, capaz de transformar la desesperación en un camino hacia la libertad. Esta es la historia de una joven que, con la espalda contra la pared y el peso del mundo sobre sus hombros, descubrió que la verdadera riqueza no está en lo que se gasta, sino en lo que se guarda con intención. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que te mostrará cómo la disciplina más sencilla puede abrir las puertas a una vida que solo te atreves a soñar. En el corazón vibrante de un barrio modesto, donde los colores de las casas se desvanecían bajo el sol inclemente y el aroma a comida casera se mezclaba con el de las flores de jazmín, vivía María. Era una joven de ojos grandes y expresivos, con una sonrisa que, a pesar de las circunstancias, siempre encontraba la forma de florecer. Su hogar era pequeño, con paredes que habían visto demasiados inviernos y veranos, y un techo que, en ocasiones, recordaba su fragilidad con goteras insistentes. La pobreza era una sombra constante en la vida de María y su familia, un invitado no deseado que se sentaba a la mesa en cada comida y susurraba preocupaciones en cada noche. Su madre, una mujer fuerte pero cansada, tejía milagros con hilos rotos, estirando cada moneda hasta que chirriaba. Su padre, con el rostro marcado por el trabajo duro en la construcción, llevaba el peso del hogar con una dignidad silenciosa, pero la dureza de la vida lo estaba doblegando lentamente. Los hermanos menores de María, ajenos aún a la verdadera crudeza de su realidad, jugaban en la calle de tierra, soñando con juguetes que nunca llegarían y dulces que solo probaban en festividades lejanas. María sentía esa carga, esa presión asfixiante de querer ofrecerles algo mejor, de aliviar la preocupación en los ojos de sus padres. Desde muy joven, María había comprendido que la escuela era un lujo que no siempre podían permitirse. Había aprendido a leer y escribir con avidez, devorando los pocos libros viejos que llegaban a sus manos, pero la necesidad era más apremiante que los estudios. Por eso, a los 16 años, había encontrado trabajo como mesera en la lonchería de Doña Elena, un lugar ruidoso y concurrido donde el café humeante y las empanadas recién hechas eran el consuelo de obreros y oficinistas por igual. Cada día, desde el amanecer hasta bien entrada la noche, María corría de un lado a otro, llevando platos, recogiendo vasos, limpiando mesas. Sus pies dolían, su espalda protestaba, pero su sonrisa no flaqueaba. Era una trabajadora incansable, atenta a cada detalle, recordando las órdenes habituales de los clientes y anticipándose a sus necesidades. Las propinas eran pocas y espaciadas, pequeños gestos de gratitud que, sumados al salario, apenas alcanzaban para cubrir los gastos más básicos de la familia. Sin embargo, María las guardaba con un respeto casi reverencial, sabiendo que cada centavo era un respiro. Una tarde lluviosa, mientras María limpiaba las mesas después de la hora pico, Doña Elena se acercó con una mirada pensativa. Era una mujer de edad, con el cabello recogido en un moño estricto y una voz que, aunque dulce, siempre denotaba autoridad. «María», dijo doña Elena sentándose en uno de los bancos de madera, «has estado trabajando aquí por 3 años y nunca te he visto quejarte. Eres el alma de este lugar». María sonrió, un poco avergonzada. «Solo hago mi trabajo, doña Elena, y le agradezco la oportunidad». «La oportunidad la has ganado tú, mi niña», replicó la dueña, con una pequeña sonrisa. «Pero dime, ¿qué planes tienes para tu futuro? Siempre te veo con ese brillo en los ojos, como si estuvieras buscando algo más allá de estas paredes». María suspiró, su mirada perdiéndose en el reflejo de la lluvia en el cristal. «Sueño con un futuro mejor para mi familia, doña Elena. Que mis hermanos puedan ir a la escuela, que mis padres no tengan que preocuparse por el alquiler. Yo no sé cómo, pero quiero lograrlo». Doña Elena asintió lentamente. «Es un deseo noble, María, pero un deseo sin un plan es como una barca sin remos, solo te llevará a la deriva». Se detuvo,
observando a María con una intensidad que la hizo sentir que la estaba viendo el alma. Hace muchos años, una persona sabia me dijo algo que cambió mi vida. Me dijo que el secreto para construir la vida que uno quiere no está en cuánto ganas, sino en cuánto logras guardar con constancia. Aunque sea poco, si lo haces sin falta, día tras día, año tras año, verás milagros. María escuchó con atención, aunque la idea le parecía ajena a su realidad. ¿Guardar dinero? Si apenas tenían para comer. Sé lo que piensas, continuó doña Elena, como si le hubiera leído el pensamiento. Parece imposible cuando el dinero es escaso, pero incluso un pequeño porcentaje, si es intocable, se convierte en un ladrillo para tu futuro. Esa persona me aconsejó que guardara al menos el 15% de cada centavo que ganara, sin importar qué. ¿Te imaginas lo que tendrías si hubieras hecho eso desde que empezaste aquí? María se quedó en silencio, procesando las palabras. El 15%. No sonaba a mucho, pero en su mente, cada billete era un rescate de alguna necesidad inmediata. Piensa en ello, María, dijo doña Elena, levantándose. No te pido que lo hagas, solo que lo pienses. La disciplina es el puente entre tus sueños y tu realidad. Esa conversación se clavó en la mente de María como una pequeña semilla. Durante los días siguientes, mientras servía café y recogía platos, las palabras de doña Elena resonaban en su cabeza. El 15%. ¿Sería posible? Al principio le parecía una locura. Cada dólar que ganaba ya estaba asignado en su mente. Un poco para la comida, otro para las medicinas de su padre, otro para los útiles escolares improvisados de sus hermanos. Una noche, después de regresar a casa, con los pies doloridos y el cuerpo exhausto, María se sentó en el pequeño patio trasero, bajo el tenue brillo de las estrellas. Sacó las pocas monedas y billetes que había ganado ese día. Contó el dinero lentamente, calculando en su mente cuánto sería el 15%. Era una cantidad muy pequeña, casi insignificante, pero la idea de doña Elena no la abandonaba. Y si no empezaba nunca, ¿cómo sabría si funcionaría? Decidió intentarlo. Tomaría ese pequeño porcentaje y lo guardaría en un lugar seguro, lejos de la tentación y de las urgencias diarias. Encontró una vieja caja de galletas de hojalata que su abuela solía guardar para las agujas de coser. La vació, la limpió y la designó como su tesoro secreto. El primer día fue difícil. Sacar ese puñado de monedas de su escaso ingreso se sintió como arrancarse un pedazo de sí misma. Su mente gritaba razones para gastarlo. Un pan más para la cena, un lápiz nuevo para su hermano. Pero se obligó a sí misma. Depositó el 15% en la caja y la guardó debajo de un montón de ropa vieja en su armario. Al día siguiente, hizo lo mismo, y el siguiente. Y así, con una determinación silenciosa, la mesera de la lonchería comenzó su propio camino hacia la libertad financiera. Ladrillo a ladrillo, centavo a centavo. Las primeras semanas fueron una batalla constante. Cada vez que surgía un gasto inesperado, su primer instinto era recurrir a su caja de galletas. Pero se contuvo. Recordó las palabras de doña Elena. Intocable. Se obligó a buscar soluciones alternativas, a estirar aún más el presupuesto, a ser más ingeniosa con lo que tenía. Descubrió la sorprendente capacidad de su familia para adaptarse, para encontrar alegría en lo simple, para apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Poco a poco, la caja de galletas comenzó a llenarse. El tintineo de las monedas y el crujido de los billetes, antes casi inaudibles, empezaron a sonar como una melodía de esperanza. Cada vez que abría la caja para añadir su parte, sentía una pequeña victoria, un fortalecimiento de su voluntad. Era su secreto, su promesa a sí misma y a su familia. Meses se convirtieron en años. María continuó trabajando en la lonchería de doña Elena, su eficiencia y amabilidad legendarias entre los clientes. Pero algo había cambiado en ella. Ya no era solo una mesera, era una constructora de sueños. Su mirada, antes llena de preocupación, ahora brillaba con una confianza tranquila. El dinero que guardaba no era solo para un futuro incierto. Era para un futuro que ella estaba creando activamente.
Investigó sobre cómo el dinero podía crecer si se invertía, aunque fuera en pequeñas cantidades. Recordó un viejo libro que había leído sobre interés compuesto y, aunque los términos le resultaban complejos, la idea de que el dinero trabajara por sí solo la fascinó. Un día, después de haber ahorrado una cantidad que le parecía inimaginable en sus inicios, María decidió dar un paso más. Se acercó a doña Elena, no solo como empleada, sino como alguien que buscaba consejo en una mentora. «Doña Elena», comenzó María, su voz un poco temblorosa de emoción. «He estado guardando el 15% de mis ingresos, tal como me dijo. Y he ahorrado una buena cantidad de dólares». Doña Elena sonrió, sus ojos brillando con orgullo. «Lo sabía, María. Siempre supe que tenías esa fuerza dentro de ti. Pero ahora no sé qué hacer con él», continuó María. «Está en la caja de galletas y sé que debería hacer algo más con él para que crezca». Doña Elena se recostó en su silla, pensativa. «Ahora, María, viene la segunda parte del secreto. No solo guardar, sino hacer que ese dinero trabaje para ti. Cuando guardas, te estás pagando a ti misma primero, asegurando tu futuro. Pero cuando inviertes, le estás dando alas a tu dinero». La mesera escuchaba con avidez. «¿Pero cómo? No entiendo nada de inversiones». «No necesitas ser una experta, mi niña», respondió doña Elena con una dulzura. «Necesitas ser prudente y constante. Hay formas sencillas de empezar. Por ejemplo, en los bancos, hay cuentas de ahorro que ofrecen un pequeño interés, o fondos de inversión muy básicos, diseñados para quienes están empezando. No te harás rica de la noche a la mañana, pero tu dinero no estará durmiendo en una caja. Estará trabajando, creciendo, aunque sea lentamente». Doña Elena le explicó algunos conceptos básicos, con palabras sencillas y ejemplos claros que María podía entender. Le habló de la importancia de diversificar, de no poner todos los huevos en la misma canasta y de la paciencia, que era la virtud más importante en el mundo de las finanzas. Con el corazón lleno de una mezcla de emoción y un poco de miedo, María decidió seguir el consejo de doña Elena. Abrió una cuenta de ahorro en un banco cercano, una institución modesta que se ajustaba a sus necesidades. Al principio, se sintió intimidada por el ambiente formal, pero la amabilidad de un joven empleado la ayudó a sentirse más cómoda. El día que depositó el dinero de su caja de galletas en el banco fue un momento trascendental. Ver su nombre en el extracto, junto a una cantidad que antes le parecía inalcanzable, la llenó de una profunda satisfacción. No era una fortuna, ni mucho menos, pero era el fruto de su esfuerzo, su disciplina y su fe en el futuro. Era el inicio de algo grande. El tiempo no se detiene para nadie, y en la vida de María, los segundos parecían estar marcados por el ritmo de los platos golpeando la barra y el murmullo incesante de la clientela. Sin embargo, ahora había una diferencia fundamental. Cada paso que daba, cada bandeja que cargaba, tenía un propósito mayor. Ya no trabajaba solo para sobrevivir al día siguiente, sino para construir un mañana que antes parecía una fantasía lejana. Su cuenta bancaria, aunque todavía modesta, crecía con una regularidad asombrosa. El 15% se había vuelto una ley sagrada, una parte de su identidad tan arraigada como su nombre. A medida que sus ahorros se acumulaban, María comenzó a notar cambios en su entorno y en sí misma. La pobreza, que antes era una fiera rugiente que la mantenía en un estado de alerta constante, se había transformado en un desafío manejable. Sus padres, aunque seguían trabajando, sentían un alivio que no podían explicar del todo. María había empezado a encargarse de pequeños arreglos en la casa, una tubería que goteaba, una ventana rota, una pintura fresca para la fachada que devolvía un poco de color a sus vidas. No usaba sus ahorros sagrados para esto, sino que su nueva disciplina financiera la había vuelto una experta en administrar el resto del dinero. Había aprendido que el desperdicio es el enemigo más silencioso de la libertad. Un martes por la mañana, mientras el sol apenas comenzaba a calentar las calles, un evento inesperado sacudió la calma de su rutina. Su padre, siempre el pilar de fuerza de la familia, regresó a casa antes de tiempo, apoyado en el hombro de un compañero de trabajo.
Un accidente en la obra, una caída desafortunada, le había fracturado la pierna en varios lugares. El diagnóstico fue claro y devastador. Meses de reposo absoluto y una rehabilitación larga y costosa. El miedo, ese viejo conocido, regresó con fuerza al hogar de María. Sin el sueldo del padre, la precaria estabilidad de la familia se tambaleaba peligrosamente. Esa noche, el silencio en la mesa era denso. Su madre lloraba en voz baja en la cocina, mientras sus hermanos miraban sus platos vacíos con una madurez triste que ningún niño debería poseer. María se sentó en el borde de la cama de su padre, quien la miraba con ojos llenos de culpa y dolor. «No llores, papá», le dijo ella con una suavidad que escondía una determinación de acero. «Vamos a estar bien, te lo prometo». Fue en ese momento cuando María comprendió el verdadero valor de lo que había construido. Por primera vez en su vida, no sintió el pánico absoluto de no tener a dónde recurrir. Tenía su fondo de emergencia, ese dinero que doña Elena le había sugerido separar antes de empezar a invertir seriamente. Con el corazón latiendo con fuerza, fue a su armario y sacó la libreta del banco. Al día siguiente, retiró lo necesario para pagar la cirugía y los primeros meses de tratamiento. No era un gasto, era una inversión en la salud de quien le había dado la vida. Al ver la sorpresa y el alivio en el rostro de sus padres, María sintió una satisfacción que ningún lujo material podría igualar. La disciplina no solo le estaba dando dinero, le estaba dando poder. El poder de proteger a los suyos, el poder de decir no al miedo, el poder de ser el capitán de su propia tormenta. Sin embargo, su fondo de inversión principal permaneció intacto. Sabía que si tocaba esa semilla, el árbol del futuro nunca llegaría a dar frutos. Los meses que siguieron fueron los más duros. María redobló sus esfuerzos. Además de su turno en la lonchería, comenzó a preparar dulces caseros por las noches, usando las recetas que su abuela le había enseñado. Los vendía en el mercado los domingos y entre los clientes habituales de doña Elena. Cada dólar extra que ganaba se dividía. Una parte para los gastos médicos adicionales y, por supuesto, el 15% para su inversión. Nunca, ni en los momentos de mayor cansancio, dejó de pagarse a sí misma primero. Doña Elena la observaba con una admiración silenciosa. Un día, mientras compartían un té al cerrar el local, le hizo una propuesta que María no esperaba. «María, mi espalda ya no es la de antes, y mis ojos se cansan rápido de llevar las cuentas. He visto cómo manejas tus finanzas y cómo has sacado adelante a tu familia. Quiero que seas mi mano derecha. Te encargarás de los pedidos, de la contabilidad y de supervisar al nuevo personal. Por supuesto, esto viene con un aumento de sueldo y una pequeña participación en las ganancias del mes». María sintió que el mundo se abría ante ella. El nuevo salario significaba que su 15% sería ahora una cantidad mucho más significativa. Aceptó el reto con humildad y una energía renovada. Aprendió sobre gestión de inventarios, sobre cómo negociar con los proveedores para obtener mejores precios y sobre cómo mantener la calidad del servicio que hacía famosa a la lonchería. Se convirtió en una experta en eficiencia. Cada dólar ahorrado en el negocio se traducía en mayores ganancias, y cada ganancia mayor alimentaba su sueño. Pasaron 5 años más. María ya no era la adolescente asustada que empezó lavando platos. Era una mujer de 24 años, con una presencia serena y una mente afilada. Sus hermanos ya estaban en la secundaria, y ella se aseguraba de que tuvieran todo lo necesario para triunfar. Sus padres vivían con una comodidad que antes parecía un milagro. Pero lo más impresionante era su patrimonio. Gracias al interés compuesto y a su constancia inquebrantable, sus ahorros habían crecido de forma exponencial. Lo que empezó como unas pocas monedas en una caja de galletas, era ahora una suma de varios miles de dólares, invertidos sabiamente en fondos que generaban rendimientos mensuales. María empezó a estudiar de forma autodidacta sobre el mercado inmobiliario. Le fascinaba la idea de poseer algo tangible que pudiera generar renta. Con la guía de un asesor financiero que conoció a través de un cliente habitual,
Identificó un pequeño local comercial que estaba en remate en una zona que empezaba a crecer. Era una apuesta arriesgada, pero ella había hecho sus números. Tenía el capital suficiente para el pago inicial sin desestabilizar sus otras inversiones. El día que firmó las escrituras de su primer local, María no lloró de alegría, sino que suspiró con una paz profunda. Recordó a la niña que caminaba con los zapatos rotos y el estómago vacío. Ese local era el símbolo de que el ciclo de la pobreza se había roto para siempre en su familia. Pero no se detuvo ahí. En lugar de mudarse a una casa lujosa o comprar ropa cara, alquiló el local a una pequeña farmacia de barrio. La renta que recibía cada mes se sumaba íntegramente a sus ahorros. Ella seguía viviendo de forma sencilla, manteniendo sus gastos al mínimo y disfrutando de las cosas que realmente importaban. Una cena en familia, un libro nuevo, el olor del café por la mañana. La gente del barrio empezó a notar su éxito, pero pocos entendían el secreto detrás de él. Algunos pensaban que había tenido suerte, otros murmuraban que seguramente había ganado la lotería. María solo sonreía. Sabía que la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Su preparación habían sido años de decir no a los placeres inmediatos para decir sí a la libertad a largo plazo. Un día, doña Elena la llamó a su oficina. «María, ha llegado el momento de que yo descanse», dijo la anciana con una voz tranquila. «Quiero vender la lonchería. He tenido ofertas de cadenas grandes que quieren convertir esto en algo sin alma, pero no quiero eso. Quiero que este lugar siga siendo el corazón del barrio. Quiero que tú me la compres». María se quedó sin palabras. La lonchería era más que un negocio, era su hogar, el lugar donde había aprendido todo. Pero, ¿tenía suficiente dinero? Doña Elena, consciente de sus dudas, continuó: «No quiero que me pagues todo de golpe. Sé cuánto has ahorrado y sé lo que vales. Te daré facilidades de pago, pero quiero que seas la dueña. Te lo has ganado con creces». Ese año, a los 28 años, María se convirtió en la propietaria de la lonchería de doña Elena, pero no se conformó con mantenerla igual. Aplicó todo lo que había aprendido sobre eficiencia e inversión. Modernizó la cocina, amplió el menú con opciones saludables y creó un ambiente aún más acogedor. El negocio prosperó como nunca antes. A los 30 años, María ya poseía 3 locales comerciales y la lonchería más exitosa de la zona. Sin embargo, el cambio más grande no estaba en sus posesiones, sino en su espíritu. María ya no sentía la necesidad de demostrar nada a nadie. Su seguridad venía de saber que, si decidiera dejar de trabajar mañana, sus inversiones cubrirían todos sus gastos y los de su familia por el resto de sus vidas. Había alcanzado lo que muy pocos logran: la verdadera autonomía. Un domingo, mientras caminaba por el parque con sus padres, vio a una joven mesera saliendo de un restaurante cercano. La chica se veía agotada, con la mirada baja y los hombros caídos por el peso de la desesperanza. María se vio reflejada en ella como en un espejo del pasado. Se acercó a la joven, compró un jugo y, al pagar, le dejó una propina generosa junto con una pequeña nota escrita en una servilleta. La nota decía: «El 15% es la llave de tu celda. Empieza hoy, no importa cuánto sea. El tiempo es tu mejor aliado». La joven la miró confundida, pero María solo le guiñó un ojo y siguió caminando. Sabía que la semilla había sido plantada, tal como doña Elena lo había hecho con ella años atrás. La riqueza no es un destino al que se llega por azar, sino un jardín que se cultiva con paciencia, sudor y, sobre todo, con la sabiduría de saber esperar a que los frutos maduren. María comenzó a dedicar parte de su tiempo a dar pequeñas charlas en el centro comunitario del barrio. No hablaba de fórmulas matemáticas complicadas ni de términos financieros sofisticados. Hablaba de la vida, de la disciplina y de cómo el respeto por el propio trabajo se traduce en respeto por el propio dinero. Les contaba cómo había logrado retirarse simbólicamente a una edad temprana, no para dejar de trabajar, sino para trabajar solo en lo que amaba, sin la presión de la necesidad. Les explicaba que la libertad no consiste en comprar todo lo que se desea, sino en no tener que depender de nadie para vivir con dignidad.
Les mostraba que el dinero es un excelente servidor, pero un amo terrible, y que la única forma de domar a ese amo es mediante el ahorro sistemático y la inversión inteligente. La gente la escuchaba con devoción porque sus palabras no venían de un libro, sino de las cicatrices en sus manos y de la paz en su mirada. A los 35 años, María tomó una decisión importante. La lonchería funcionaba perfectamente bajo la dirección de uno de sus hermanos, a quien ella misma había entrenado. Sus propiedades estaban pagadas y generaban ingresos constantes. Sus padres estaban sanos y felices, disfrutando de una vejez tranquila. María decidió que era momento de viajar, de ver el mundo que solo había conocido a través de las páginas de los libros viejos que leía de niña. Pero antes de partir, regresó a la vieja casa de su infancia. Ahora era una construcción sólida y hermosa, pero conservaba el árbol de jazmín en el patio. Se sentó en el mismo lugar donde, años atrás, había tomado la decisión de guardar sus primeras monedas en la caja de galletas. Cerró los ojos y sintió una inmensa gratitud. Gratitud por las dificultades, porque la habían hecho fuerte. Gratitud por doña Elena, porque le había dado la visión. Y gratitud por sí misma, por haber tenido la valentía de ser constante cuando todo a su alrededor le pedía que se rindiera. La vida de María es un testimonio de que el origen no determina el destino. Que no importa cuán profunda sea la fosa en la que te encuentres, siempre hay una escalera hecha de pequeñas decisiones diarias que pueden llevarte hasta la luz. El 15% no era solo una cifra. Era el símbolo de su libertad, la prueba de que el control sobre el futuro está en nuestras manos, un centavo a la vez. El viaje de María no fue solo a través de fronteras geográficas, sino a través de las profundidades de su propio ser. Mientras recorría ciudades antiguas y contemplaba paisajes que antes solo existían en sus suspiros, se dio cuenta de que la verdadera libertad no era el hecho de poder comprar un boleto de avión, sino la ausencia total de ansiedad por el mañana. En cada lugar que visitaba, observaba a las personas. Veía a los trabajadores apresurados, a los dueños de negocios estresados y a los jóvenes llenos de sueños, pero vacíos de planes. En todos ellos encontraba un pedazo de su antigua realidad. A su regreso, María no volvió a la rutina de antes. Se instaló en una casa acogedora, llena de luz y libros, pero mantuvo la sencillez que la caracterizaba. Sus vecinos, que ahora la veían como una figura de respeto y sabiduría, solían acercarse a ella para pedirle consejos. No solo le preguntaban sobre dinero, sino sobre cómo mantener la calma cuando el mundo parece desmoronarse. Ella siempre respondía con la misma serenidad. La paz mental se construye con la misma constancia con la que se ahorra $1. Si cuidas tus recursos cuidarán de ti cuando tú ya no puedas hacerlo. Un día, recibió una llamada de la hija de doña Elena. La anciana, que ya pasaba de los 80 años, estaba delicada de salud y quería verla. María acudió de inmediato al pequeño departamento, donde su mentora vivía rodeada de recuerdos y fotografías. Al entrar, sintió un nudo en la garganta al ver la fragilidad de la mujer que le había dado la llave de su destino. Doña Elena la recibió con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «María, mi niña, has llegado muy lejos», susurró con voz débil. «He seguido tus pasos, he visto cómo has transformado el barrio y cómo has cuidado de los tuyos. Mi corazón está tranquilo porque sé que la lección no cayó en tierra estéril». María tomó su mano, áspera y tibia. «Todo lo que soy se lo debo a ese café que compartimos bajo la lluvia, doña Elena. Usted no me dio dinero, me dio algo mucho más valioso. Me dio una mentalidad. Me enseñó que no soy una víctima de mis circunstancias, sino la arquitecta de mis decisiones». Esa tarde, hablaron durante horas. Doña Elena le confesó que el consejo del 15% no era solo una técnica financiera, sino un ejercicio espiritual. Guardar esa parte de lo ganado era una forma de decirse a uno mismo que el futuro importa, que uno es digno de una vida mejor y que el esfuerzo de hoy tiene un significado sagrado. Pocos días después, doña Elena partió en paz, dejando tras de sí un legado que no se medía en cuentas bancarias, sino en las vidas que había tocado.
La partida de su mentora impulsó a María a llevar su misión un paso más allá. Decidió crear la Fundación El 15%. No era una organización que simplemente regalaba dinero, sino una escuela de vida para jóvenes de familias pobres, exactamente como ella lo había sido. El programa era sencillo, pero poderoso. La fundación ofrecía becas de estudio y apoyo básico, pero con una condición innegociable. Cada joven debía trabajar en empleos de medio tiempo que la fundación ayudaba a conseguir, y estaban obligados a ahorrar e invertir el 15% de lo que ganaran bajo la tutoría de expertos. Al principio, hubo críticas. Algunos decían que era cruel pedirle a alguien que apenas tiene para comer que guardara dinero. Pero María se mantenía firme. «Yo estuve ahí», decía ella en las reuniones con los padres. «Yo sé lo que es tener hambre. Y precisamente porque sé lo que es la pobreza, sé que la única forma de salir de ella es rompiendo el hábito de gastar todo lo que llega a las manos. Si les damos todo regalado, los mantenemos esclavos de la ayuda. Si les enseñamos a construir su propio capital, los hacemos libres para siempre». Con el tiempo, los resultados fueron indiscutibles. Los jóvenes de la fundación empezaron a graduarse no solo con títulos académicos, sino con pequeños fondos de inversión que ellos mismos habían construido. Se convirtieron en emprendedores, en profesionales responsables y, sobre todo, en personas que no temían al futuro. El barrio comenzó a transformarse. La desesperanza fue reemplazada por una cultura de previsión y esfuerzo compartido. María, ahora en la madurez de su vida, se sentaba a menudo en el parque a observar el movimiento de la ciudad. Sus hermanos eran ahora adultos exitosos que aplicaban los mismos principios en sus propias familias. Sus padres, que vivieron sus últimos años con una paz absoluta, le habían dejado el regalo más grande: la certeza de que su sacrificio no fue en vano. Un joven se le acercó una tarde mientras ella leía un libro bajo la sombra de un roble. «Disculpe, señora María», le dijo con timidez. «He oído su historia. Mi familia está pasando por un momento muy difícil y no veo la salida. Trabajo 10 horas al día y el dinero se me escapa de las manos como si fuera agua. ¿De verdad cree que alguien como yo puede llegar a tener la tranquilidad que usted tiene?» María cerró su libro y lo miró con una ternura profunda. «No solo lo creo, lo sé», respondió. «Pero tienes que estar dispuesto a pelear una batalla silenciosa contra tus propios impulsos. La mayoría de la gente gasta lo que no tiene para impresionar a personas a las que no les importa. Tú tienes que ser diferente. Tienes que aprender a ser invisible hoy para ser invencible mañana». El joven escuchaba con atención, casi sin respirar. «Pero, ¿cómo empiezo si debo más de lo que gano?», preguntó. «Empiezas por reconocer que cada dólar que gastas en algo que no necesitas es un minuto de tu libertad que estás vendiendo», explicó María. «Haz una lista de todo lo que es vital y corta lo que no lo es. Y antes de pagar cualquier deuda, antes de comprar cualquier pan, separa ese 15%. Ponlo en una cuenta que no puedas tocar. Ese dinero no es para gastar, es la semilla de tu libertad. Si eres fiel en lo poco, la vida te confiará lo mucho». El joven se fue con una chispa de esperanza en los ojos, la misma chispa que María había sentido años atrás en la lonchería. Ella sabía que el camino del joven no sería fácil, que habría noches de duda y días de tentación, pero también sabía que si mantenía la disciplina, el milagro ocurriría. La historia de la mesera que se retiró joven no es una historia sobre millones de dólares, aunque los millones llegaron como consecuencia. Es una historia sobre la soberanía personal. María demostró que la riqueza no es tener muchas posesiones, sino tener pocas necesidades y la capacidad de cubrirlas con creces. Al ahorrar solo el 15%, ella no estaba sacrificando su presente. Estaba comprando sus mañanas. En sus años dorados, María no se sentía vieja. Se sentía plena. Había cumplido su propósito. Había sacado a su familia de la miseria. Había honrado a su mentora y había dejado un camino trazado para miles de personas más. A menudo caminaba frente a la lonchería, que ahora era un restaurante próspero y moderno, y recordaba el olor a café y el cansancio en sus pies.
Sonreía al pensar que cada paso dolorido de aquella joven mesera había valido la pena.